Bien amigos, vamos a escuchar en este momento a Aquiles Hawking en representación del sector agropecuario, cómo han afectado los apagones a este sector. El arroz dependen en buena medida, sus sistemas de riego dependen del fluido eléctrico nacional. Tenemos una importante superficie, sobre todo de la siembra de arroz y de hortaliza, que está muy golpeada, siembras que se han perdido porque no se ha podido regar. Con estos soles inclementes que vivimos, si usted pasa 5, 6, 7 u 8 días sin regar, la consecuencia inmediata es que va a morir la siembra. Eso es lo que está sucediendo. Y la que no está muriendo se está afectando. Pues los niveles de producción van a estar más mermados de lo que ya están hoy por otras razones. Justamente ante este panorama, ¿qué viene para los próximos meses? Bueno, la situación del campo venezolano, como lo hemos dicho, estamos en estado de coma. El campo venezolano está en una especie de quiebra técnica. Estamos a escasos 30 días que se inicie el ciclo de siembra más importante del país, donde se siembra el maíz para la arepa del venezolano, donde se siembra la parte más importante del arroz del país, y en este momento no tenemos prácticamente fertilizantes, prácticamente no hay agroquímicos y tampoco hay semillas para abordar la siembra de estos cultivos. ¿Cuáles son las consecuencias de continuar esto así? Bueno, más caída de la producción nacional. Tenemos 12 años de caída sostenida de la producción nacional. Ya hoy en día, en el mejor de los casos, abastecemos 20% del consumo de alimentos. Si esto sigue cayendo, la gran pregunta que debemos hacer es qué va a comer el venezolano. Por esto nuestra propuesta y nuestra apuesta de siempre a que el sistema agroalimentario nacional, a que la producción nacional sea el vértice de la recuperación y del combate contra la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Pero lamentablemente quienes hoy intentan el poder ejecutivo hacen caso omiso a esto y apuestan a una agricultura de puerta, que es la que tiene pasando hambre hoy en día Venezuela. En el caso del arroz, el porcentaje en este momento de producción, ¿cuál es? ¿Y a cuántos hogares estaría llegando? Con la producción nacional estamos abasteciendo aproximadamente 30% del consumo nacional de arroz. ¿Qué significa esto? Pues que de cada 3 o 4 días que usted come arroz, o de cada 3 o 4 veces que usted come arroz, los productores agropecuarios del país le garantizamos que va a comer una sola vez arroz. Pero como era en el pasado, abastecíamos las 4 veces que usted quería comer su arroz y también exportábamos arroz. Estas han sido las consecuencias de la desastrosa política agroalimentaria que ha tenido el gobierno hacia los sectores productivos primarios. ¿Y de qué forma? ¿El maíz? Exactamente igual. Nosotros abastecemos hoy en día 20% del consumo nacional de ese maíz para la arepa del venezolano. ¿Qué significa esto? Pues que de los 12 meses del año la producción nacional garantiza que usted coma 2 meses, o de todas las semanas que usted come, nosotros le vamos a garantizar que usted va a comer un día, en el mejor de los casos, su arepita. La otra arepita se la come si el gobierno le importa. ¿Y esto por qué? Porque antes abastecíamos 100% del consumo nacional, pues porque se apostó por lo importado, por la agricultura de puertos, en lugar de apoyar al productor agropecuario nacional, y a lo hecho en Venezuela. ¿De qué forma afecta a ustedes? Solventar esta situación. Apoyar la producción nacional como vértice de la recuperación y del combate a la escasez y el desabastecimiento de alimentos. ¿Qué es lo que nosotros confrontamos hoy en día? Hay pocos insumos, hay pocos fertilizantes. ¿Qué hace el gobierno nacional? Se lo vende a sus relacionados, para no llamarlo de otra manera. Entonces, los verdaderos productores agropecuarios no tenemos insumos para producir. El año pasado, ponía yo el ejemplo, llegó semilla de maíz para sembrar 350.000 hectáreas. Se sembraron solamente 200.000. ¿Por qué se sembraron solo 200.000 si había semilla para 350.000? Porque no se la vendieron a los verdaderos productores, se la vendieron a quienes estaban relacionados con ellos, y esto fue a la reventa o al contrabando de extracción, pero no se convirtió en la comida para el venezolano, y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Nosotros apostamos a un sector productivo próspero que realmente convierta esa semilla y ese abono en la comida que el venezolano necesita. ¿De qué forma afecta la planificación en el sector agropecuario cuando vemos que el gobierno nacional dice que va a haber un racionamiento eléctrico, pero no dicen qué zonas, no dicen qué horarios, no dice cuánto podría durar esta situación? Mira, el que no exista una política agrícola es lo que realmente nos afecta. El que el gobierno diga que va a racionar y no sepamos a dónde va a racionar, pues, ¿qué va a pasar? Van a seguir muriendo aquellas plantaciones que dependen de los sistemas de riego. Ahora, lo interesante de esto, más allá de que lo que racionen o no racionen, es por qué llegamos a este desastre. ¿Qué pasó con aquella Venezuela potencia generadora de electricidad? ¿Qué pasó con todas las plantas que hoy en día no tienen gasoil para poder operar? ¿Qué pasó con la Venezuela petrolera, potencia mundial en exportación de petróleo? Todo lo destruyeron. Hoy en día pagamos las consecuencias los 30 millones de venezolanos. Esto es lo que nosotros no queremos. El sector productor primario de Venezuela es capaz de abastecer todo el consumo de alimentos del venezolano, y de también exportar, de también generar divisas, de generar dólares para otros sectores en la economía. Esa es nuestra visión, esa es nuestra apuesta, que se apoye lo hecho en Venezuela por encima de las importaciones, y que se priorice el interés de los 30 millones de venezolanos y no de un cogollo que hoy maneja la finanza del país. Estamos hablando de la luz, pero el sector transporte también está afectado para la distribución. No hay gasoil, no hay gasolina, o hay muy poco,
poco cómo está afectando esto también la distribución. Absolutamente todos los sectores están afectados. El sector transporte no tiene repuestos para sus gandolas, tampoco tiene cauchos para sus gandolas y tampoco consigue aceite y gasoil para sus gandolas. Eso es lo mismo cuando sucede a nosotros. Nosotros no tenemos lubricante para nuestros tractores y tampoco conseguimos gasoil ni tenemos repuestos. Y hoy en día escuchamos que se dice que es por las sanciones. Pues yo quiero recordar a los responsables de la política agroalimentaria del país que desde el año 2013 no ingresan repuestos para maquinaria agrícola de manera formal a Venezuela. ¿Desde cuándo usted no consigue caucho hecho en Venezuela? En el 2013 no existían sanciones, simplemente aquí se volteó a otro lado, aquí se prefirió apoyar la agenda de la importación para beneficiar una coyuntura de algún cogollo que apostar por lo hecho en Venezuela. Y esto es lo que nosotros queremos cambiar, que apostemos por lo nuestro y que apostemos por lo hecho en Venezuela para que el venezolano más nunca sufra para conseguir su comida. En declaraciones de Aquiles Hopkins, en representación también del sistema o el sector de la agroindustria. El día de hoy sostuvieron una reunión con la Comisión de Finanzas aportando ideas para el mejoramiento en un futuro de este sector. Hablaba de que la producción de maíz solamente abastece en este momento el 20% de la mesa de los venezolanos y la de arroz el 30%, lo que va a significar en el caso del arroz que de 4 veces al día que come un venezolano este producto solo se va a reducir a 1, y en caso similar con la arepa de maíz. Esta es más o menos la información pues que aportaron el día de hoy los productores agrícolas. Soy Ciudadana Rodríguez Razón y esto es BPI TV.